estamos ya en nuestra última sesión de este diplomado sobre los 500 años en que hemos estado revisando esos términos sobre si es invasión o conquista. El día de hoy tenemos para cerrar esta sesión, este taller, a Margarita Kosic Bielman. Ella es arqueóloga, egresada por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra y candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Tiene múltiples intereses académicos, pero entre ellos ha trabajado nahuas en Centroamérica durante la invasión española, escritura jeroglífica y alfabética náhuatl, la arqueología del oriente de Guatemala, los códices, documentos coloniales tempranos. Un trabajo magnífico que nos presentó en este primer taller sobre las mujeres conquistadoras, y en la actualidad es miembro de la Academia de Geografía e Historia desde este año 2024. Así que, Margarita, te damos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de este colectivo y esperamos aprender muchísimo de esta ponencia que nos vas a dar. Así que, bienvenida. Gracias, Julio, gracias a Perla, gracias a Edwin, a Salvador y no sé quiénes más están ahí de los organizadores. La verdad es que es un gusto apoyar a su colectivo, que me gusta mucho todas las clases que dan y los diplomados y todo. Y además nos conocemos desde chiquitos, diría yo. Así que es un gusto siempre. Y pues gracias por volverme a invitar. Les presenté la vez pasada a las mujeres conquistadoras, nahuas, que llegaron al territorio guatemalteco y salvadoreño y hondureño. Yo les llamo las mujeres conquistadoras porque ellas mismas se autodenominan conquistadoras. Entonces, creo que eso también es algo que hay que tener en mente cuando estamos hablando de estos dos términos de conquista e invasión. Y como ven o como vieron en el cartel de esta charla, yo me refiero a este momento histórico como conquista e invasión, porque tenemos las dos versiones. Tenemos la versión de los conquistados, de los conquistadores y pues de los invadidos. Entonces, como bien decía Julio hace un rato, pues estos diplomados ayudan mucho a plantearnos la complejidad de estos términos y que no pueden ser tomados a la ligera. Les cuento que hace, ¿qué fue? ¿15 días? O no, hace 3 semanas, ya no me acuerdo muy bien, o hace 2 semanas, que Carlos Freddy estuvo en este diplomado. Yo me metí a ver su charla. La verdad es que me gustó mucho la charla de Carlos Freddy, y Carlos Freddy en su academia tiene un artículo que es que tiene el título de la conferencia que nos dio la vez pasada. Y este artículo lo escribe junto a Pacal Rodríguez Guaján, junto a Esteban Gómez Toj y Rafael Flores. Y ellos hacen una revisitación de todos los eventos que pasaron en 1524. Se los recomiendo mucho si se meten a la página de academia y buscan Carlos Freddy García Ochoa, van a encontrar ese texto, que es al final lo que nos mostró hace unas semanas, y es ver este relato de lo que pasó en 1524, pero desde la perspectiva de los textos indígenas mayas, quichés y cachiqueles. Lo cual a mí me parece súper adecuado, súper importante, porque hemos pasado desde el siglo XIX hasta ahora, o desde el siglo XVI también, escuchando solamente la versión de los españoles, especialmente la de Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, pero hacer estas revisitaciones, como les nombran ellos, pues es muy importante para tener todas estas otras versiones y todas estas otras visiones de todos los pueblos que estuvieron involucrados en estos procesos de conquista. A ver si alguien, Julio o Perla o Edwin, me ayudan ahí en el chat para escribir. Ahí están preguntando que cuál es la página. Pues academia. Ahorita la colocamos. Edu, exactamente, ahí. Y ustedes, ahí les sale un buscador
y ahí pueden poner el nombre pues de un montón de académicos. Yo también tengo una página de academia por si me quieren buscar, y ahí de hecho les voy a hablar de un artículo que está ahí subido, 2 artículos que están en mi academia que tienen que ver con lo que les voy a presentar hoy. Pero bueno, entonces ya toda esta gran introducción era para elogiar el trabajo que hicieron Carlos Freddy, Pacal, Esteban y Rafa. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué me... muchísimas gracias, Julio. ¿Por qué me interesa a mí este momento o este artículo de Carlos Freddy y esta nueva interpretación que están haciendo? No, es gratuito. ¿Por qué me interesa? Porque yo estoy trabajando la otra versión también. O sea, Carlos Freddy, Pacal, Esteban y Rafa trabajan la versión desde los textos indígenas, quichés y cachiqueles, y yo estoy trabajando la versión de la conquista, invasión de Guatemala y El Salvador, pero vista desde el lienzo de Tlaxcala y vista desde el lienzo de Coaquecholan. Esta es otra versión, es la versión de los que se autodenominan conquistadores, que son indígenas del grupo cultural náhuatl. Los dos son náhuatl, los dos hablaban el idioma náhuatl y venían desde el centro de México y se van incorporando y guiando también a estos españoles castellanos que van hacia el sur de Mesoamérica y llegan hasta el Perú. Y conforme van avanzando en estas conquistas, invasiones en el territorio desde lo que ahora conocemos como México, desde el centro, desde la costa de México, empiezan a bajar al centro de México y luego empiezan por la costa pacífica a llegar a lo que ahora es Centroamérica. Los grupos culturales de cada región se le van incorporando, sumando un ejército muy grande que es el ejército aliado, y llegan hasta Perú. Entonces hay poblaciones de indígenas de lo que ahora es Guatemala yendo a conquistar Perú, que es pues, es una conquista, invasión que no tuvo muchos efectos para el ejército de Pedro de Alvarado y de estos indígenas mesoamericanos, pero bueno, esa es otra historia totalmente. Y entonces yo les cuento que yo soy de Guatemala, así como dijo Julio. Yo estudié arqueología en la San Carlos, pero me vine a vivir a México porque quería estudiar náhuatl, porque en Guatemala pues nadie estudia náhuatl. Estudiamos, nos dan en la escuela de historia o en la Universidad del Valle, también los que estudian en la del Valle, se enfoca más en estudiar las poblaciones mayas y no las de filiación náhuatl. Entonces yo me vengo a México, tomo unas clases de náhuatl, unas clases de paleografía, empiezo a trabajar también cómo era la escritura jeroglífica, cómo era la escritura antes de la llegada de los españoles, porque también conocemos muy bien que la escritura jeroglífica maya existía en el clásico, tenemos mucha evidencia de cómo era esta escritura jeroglífica, pero no conocemos cómo era la escritura jeroglífica náhuatl. Entonces me vengo a México, eh, gracias Alex, es que como me salen ahí todos los chats, es como que estoy platicando con todos desde El Salvador. Eh, Muchos saludos y ahorita vamos a hablar de esa región también, del Salvador, de la conquista e invasión del Salvador. Julio acaba de mandar una bibliografía de Muerte en la Nieve. Esa es la versión exactamente que escribió George Lovell sobre la conquista e invasión del Perú, que es un buen relato porque George Lovell es historiador, va al archivo de Indias, al archivo de Centroamérica, recolecta mucha información para escribir estos libros. Él es uno de los autores también de la biografía de Pedro de Alvarado, que se llama Atemorizar la Tierra, que es de ahí de F&G Editores, que lo pueden conseguir todavía. Pero bueno, entonces aquí en México yo lo que me estaba enfocando es en la escritura jeroglífica náhuatl. ¿Cómo era la escritura antes de la llegada de los españoles al territorio mesoamericano para las poblaciones nahuas? Sabemos cómo era la escritura en la región maya, pero no teníamos... Ahí alguien prendió sus micrófonos y me estoy oyendo doble. María Olga de Calderón. Pero bueno, gracias. Y entonces,
Esta escritura jeroglífica yo la estoy encontrando muy parecida a la que se reporta para las poblaciones nahuas de Centroamérica. Entonces, al venirme a México me doy cuenta de esa similitud, empiezo a trabajar náhuatl y empiezo a trabajar no solo el idioma, cómo se escribía en el siglo XVI, sino también cómo se escribía cómo eran los signos de la escritura jeroglífica náhuatl. Y eso es lo que les vengo a pues presentar el día de hoy, que es mi estudio sobre la conquista e invasión de Guatemala y El Salvador según el lienzo de Tlaxcala y el Cuaquechola. Estos textos fueron escritos por tlaxcaltecas y por cuaquecholtecas, o sea, grupos culturales de Tlaxcala, del centro de México, y de Puebla. Cuaquecholan está en Puebla. Y como ellos se autodenominan conquistadores de estos territorios centroamericanos. Y la manera en que los reportan son en lienzos de diferentes materiales, porque ya estábamos en la colonia, y entonces en estos lienzos utilizan escritura jeroglífica náhuatl, y es gracias a ellos que tenemos cómo se llamaban estos pueblos en el siglo XVI. Y vamos a hacer más o menos la ruta. Ahora, voy a ver si lo logro. Y me dicen, si ven mi Listo. pantalla, alguien, Julio. Perfecto. Sí, bueno, sí está. Y la siguiente, ¿se ve? Ya cambié de Sí, slide, listo. ¿se vio? Sí. Sí, se ve. Entonces, gracias. Bueno, entonces ahí, estos son como los 5 puntos que les voy a hablar hoy. Les voy a dar unos antecedentes rápidos del lienzo de Tlaxcala, el lienzo de Cuaquecholan. Les voy a hablar de una idea que trabajamos con unos colegas de que este lienzo de Tlaxcala es un mapa mesoamericano, no es solamente con vistas al público español, sino también mesoamericano. Les voy a hablar de esta ruta de la conquista de Guatemala y El Salvador, y les voy a hablar de cómo se escribían los topónimos, o sea, los nombres en escritura jeroglífica náhuatl. A los que estuvieron la vez pasada en la charla anterior, pues ya vieron a estas mujeres que estos dibujos me gustan mucho, que los hace un caricaturista, Daniel Parada, y que me los presta para las conferencias. Estas son representaciones actuales de mujeres tlaxcaltecas que él las sacó de documentos del siglo XVI. Entonces tenemos aquí que estamos acostumbrados a que cuando se nos relata la historia de lo que pasó en 1524, nos presentan estos mapas que son la versión tomada de Alvarado. Entonces, que Alvarado venía de lo que ahora conocemos como México, entra por Chetulul, Quetzaltenango, y empieza a hacer toda esta ruta hasta llegar a lo que ahora es El Salvador, y luego de regreso. Pero, así como Carlos Freddy nos planteó en la clase anterior la versión de los pueblos Cachiquel y Quiché, pues ahora yo les traigo la versión de los pueblos tlaxcaltecas y cuaquecholtecas, de estas mismas conquistas e invasiones. ¿Qué pasa con el lienzo de Tlaxcala? Seguramente ustedes lo han visto, es un documento que se hizo en el siglo XVI, pero el lienzo de Tlaxcala está actualmente perdido. Nadie sabe qué se hizo, se perdió el último lienzo se perdió en el siglo XIX. Esta historia se manda en el siglo XVI, cuando ya los españoles habían hecho la alianza con los tlaxcaltecas construyen este nuevo edificio que es el Cabildo de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala, y en ese cabildo pintan los murales del cabildo y pintan todas estas conquistas de los que ellos estaban muy orgullosos que habían hecho tanto en México, en diferentes partes de México, como en Centroamérica. ¿Qué pasa después de que estaban en estos murales? Los murales se transforman en 3 lienzos que ya son de manta, y según los relatos del siglo XVI, estos lienzos eran mantas que tenían aproximadamente un tamaño de 2 metros por 5 metros de largo. Y de estos lienzos, uno se quedó en el ayuntamiento de Tlaxcala, que fue el último que se perdió, el que se perdió hasta el siglo XIX. Un lienzo se fue a la Ciudad de México, que se perdió en el siglo XVIII, y
un lienzo que se fue en el siglo XVI a España. Este no se tiene reporte de cuándo se perdió, pero seguramente en el siglo XVI. Los tlaxcaltecas necesitaban, porque los españoles no les estaban dando todos los premios que se merecían por todas estas conquistas. Entonces, los tlaxcaltecas les dicen, bueno, ustedes no nos están cumpliendo lo que nos dijeron, entonces vamos a hacer nuestra versión de la conquista y la vamos a pintar o escribir en este lienzo. Y lo mandan a España con varios embajadores tlaxcaltecas. Y se van en barco y tardan varias semanas en llegar a España, y al llegar a España le presentan a los reyes de España, les presentan, bueno, de Castilla, les presentan el lienzo de Tlaxcala, y hay unas descripciones hermosas que dice que los señores, los embajadores llevaban toda su parafernalia para danzar en el lienzo al contar la historia de estas conquistas. Estas conquistas después fueron reproducidas por este lienzo que se quedó en Tlaxcala en 1773 por un copista que era muy famoso, que se llamaba Juan Manuel Illanes, y de esta copia se hace una copia al óleo que está actualmente en la Universidad de Tulane, en el archivo, y la más famosa, que se le conoce como la copia de Alfredo Chavero, que yo le denomino López y Chavero, porque el que hizo los dibujos se llama Genaro López, y el que hizo el estudio, el análisis de cada conquista, se llama Alfredo Chavero. Esto fue hecho en 1892, y ahora les voy a enseñar unas imágenes del lienzo de Tlaxcala, y seguramente las han visto, y es la copia de Genaro López y Alfredo Chavero. Hay otros documentos que también relatan todo esto de la conquista, invasión del territorio mesoamericano por los tlaxcaltecas, y estos son algunos. El manuscrito de Glasgow, que está en Escocia, que se hizo en 1580, que lo escribió Diego Muñoz Camargo. Está el fragmento de Texas, que se los enseñé en la clase anterior, en la primera que les di sobre las mujeres, saco mucha información del fragmento de Texas, y está otro documento que se llama el Códice de Entrada. Estos sí se conoce dónde están. El fragmento de Texas, se le llama así porque está en el archivo de la Universidad de Texas, en Austin. Este es el lienzo de Tlaxcala. Como les dije, está perdido. No sabemos en realidad cómo se veía. Ya esta versión que tenemos es basada en esta copia de 1892. Entonces los dibujos son muy europeos, y estamos acostumbrados a ver el lienzo de Tlaxcala como libro, como tienen aquí en su pantalla a la mano derecha. Pues es un libro que uno va pasando las páginas, y cada página le cuenta el relato de una conquista o una alianza. Este documento relata los eventos que fueron desde 1519, desde que llegan los españoles a México, hasta 1541, y fue hecho más o menos en 1552. Pero esta otra versión de 1773, la de Juan Manuel Illanes, trae unos detalles extras en estas últimas dos líneas, que ya vamos a ver más adelante, porque es las que se refieren a Guatemala y El Salvador, que no tiene, si ven ustedes, aquí está en blanco, esta última línea, que es la versión de Alfredo Chavero y Genaro López. Pero ya al compararla con la copia de Illanes, esta sí presenta esa última fila completa, que es los territorios centroamericanos, que son. ¿Cuál es la ubicación de todas estas conquistas? Es la que tenemos ahorita en este mapa. Entonces, tenemos aquí la alegoría, le denominamos en el lienzo de Tlaxcala, que es cuando los cuatro señoríos tlaxcaltecas se presentan ante los españoles, y luego empiezan a hablar de la llegada a Tlaxcala, el centro de México, la caída de México, Tenochtitlan, que aparece aquí en el centro, y luego empieza uno a uno las conquistas en los territorios mesoamericanos, y lo que relata son las conquistas de esta parte de México que vemos. Al centro está pues Tenochtitlan y Tlaxcala, y abajo Centroamérica. El número 52 en este mapa es el que hace que representa a Zapotitlán, o sea, Xetulul,
Y luego empieza con Quetzaltenango, Tecpanatitlán, Guatemala, Ixcuintepec, y luego el oriente de Guatemala, y termina con el número 62 ya en el territorio salvadoreño. Otra de las versiones, las que le comentaba de 1580, que se fue a España también y que actualmente está en la Universidad de Glasgow en Escocia, es la que realizó Diego Muñoz Camargo. El plus, lo extra que nos presenta este documento de Muñoz Camargo, es que tiene 18 láminas extras de las conquistas, invasión del territorio guatemalteco, y tiene 13 extras de la conquista de El Salvador. Entonces es muy importante comparar todos estos documentos, que eso es algo de lo que a mí pues he estado haciendo estos últimos años, comparar los documentos para tener una visión más amplia de esta versión tlaxcalteca. Otro de los documentos muy importantes para hacer este relato de 1500, este no es del 1524, pero sí de 1527, es la del lienzo de Coaquecholan. Esta es una fotografía que amablemente me pasó Laura Matthew del documento en exhibición. Ahorita se encuentra, lo cambiaron y ahora está en Cholula, en Puebla. Si ustedes, si alguien va a ir a Cholula, a Puebla, lo acaban de poner hace como 2 años, lo pusieron en este museo y tienen una exposición increíble del documento y digital, y uno puede estar jugando ahí con no, obviamente no con el original, sino con unas pantallas con la ruta de toda la conquista e invasión y de los detalles que tiene el lienzo de Coaquecholan. ¿Qué es lo que pasa con estos documentos del lienzo de Coaquecholan y el lienzo de Tlaxcala? Que el lienzo de Coaquecholan sí es considerado un mapa. Como ustedes ven aquí, si uno pone en la actualidad un mapa de Guatemala encima del lienzo de Coaquecholan, se da cuenta que es prácticamente, prácticamente 100% asertivo en todos los lugares de su ubicación geográfica en un mapa actual, de cómo lo reportan los coaquecholtecas. Pero no pasa lo mismo con el lienzo de Tlaxcala al verlo así. Al verlo así, pues es una manta, sí, pero no tiene todos estos detalles de un mapa para nuestros ojos. Sin embargo, con 2 colegas, con Antonio Jaramillo y con Federico Navarrete, nosotros publicamos un artículo que se llama Un mapa de la conquista de la Nueva España, el lienzo de Tlaxcala. Y estamos proponiendo que el lienzo de Tlaxcala definitivamente es un mapa mesoamericano, pero que se adaptó a lo que estaba sucediendo ya en el siglo XVI, y como fue enviado a España, pues los tlaxcaltecas estudiaron cómo se presentaban las historias en España antes de mandar esa copia a España. Este texto está en mi academia, que ya vi que Julio la puso ahí en el chat por si quieren revisar. También está gratis, por favor, úsenlo, léanlo. Y nosotros lo que hicimos con Antonio y con Federico fue imprimir en manta del tamaño que supuestamente tenía el lienzo original, o sea, 2 metros por 5 metros de largo, y de filosofía y letras. Y entonces le pedimos a los alumnos que extendieran el mapa, extendieran el lienzo en el edificio donde estábamos dando la clase, para darnos cuenta cómo se hubiera visto en uno de estos castillos europeos colgado. Mientras que después entramos con el lienzo a la clase, quitamos todos los escritorios y entonces lo tiramos en el piso y le pedimos a todos que se quitaran los zapatos y empezamos a caminar encima del lienzo. ¿Por qué? Porque seguramente Erika se iba relatando uno a uno, caminando, haciendo la ruta. Cuando imprimimos el lienzo nos dimos cuenta que nuestra percepción era diferente a tener un libro y estar pasando hoja por cada uno de estos recuadros de las conquistas e invasiones. Y entonces nos dimos cuenta que el lienzo tenía varios mapas adentro. En la alegoría, que es la parte de arriba, que es esta parte de acá, en la alegoría
guardaba total orientación al este, o sea, estaba orientado literalmente con las 4 cabeceras de Tlaxcala. Está Tizatlán, está Ocotelulco, está Quiahuiztlán y está Tepeticpac. Entonces, este fue el primer mapa que encontramos adentro, porque nosotros sabemos que para los españoles, pues los mapas se orientan hacia el norte, pero en Mesoamérica los mapas están orientados al este, y esto es lo que sucedía en esta distribución de las 4 cabeceras de Tlaxcala. El siguiente mapa que encontramos es que en esta parte de aquí aparecen las conquistas, invasiones de 1523, pero aquí aparecen las conquistas de 1530 al 41 y aquí aparecen las conquistas que hicieron en 1524. Entonces prácticamente estaban poniendo un mapa, no siguieron un orden cronológico, sino que lo hicieron geográfico. Otro mapa que encontramos adentro del documento es en esta lámina central, que es la caída de México Tenochtitlan, que eran los peores enemigos de los tlaxcaltecas y que pues los tlaxcaltecas les interesaba mucho derrotar a los mexicas. Están también estas 4 ciudades importantes y están orientadas, o sea, el este está aquí arriba y está Xochimilco, Coyoacán, Tlacopan, y este es el Cerro de la Estrella, y aquí utilizamos un mapa de 1550 para ubicar estas 4 ciudades. Estos mapas los pueden encontrar en ese artículo que les estoy diciendo en mi academia, y ahí hay otros datos con los que nos podemos dar cuenta que el lienzo de Tlaxcala es un mapa mesoamericano y que fue realizado para 2 públicos, para que los entendieran los españoles, pero también para que los mesoamericanos los entendieran. Y eso nos hace también pues darnos cuenta que este lienzo de Tlaxcala, aunque no conocemos cómo era el original, sabemos que es muy similar o que podía ser muy similar a los lienzos que se conocen en las regiones oaxaqueñas en México, que son este tipo de lienzos, como vemos aquí, y estos lienzos se sacan de los baúles ceremoniales solo para ciertas festividades. ¿Cómo era llamado el lienzo de Tlaxcala en el siglo XVI? Se le denominaba Yaotlacuiloli, y eso quiere decir la pintura, que es Tlacuiloli, de la guerra, Yaote. Yaote es guerra. Entonces, esta pintura de la guerra es como se le denominaba con esta palabra en náhuatl en el siglo XVI, y hay varios relatos de tlaxcaltecas que vieron este documento, este lienzo, y le denominan nuestro mapa. Entonces, eso es como para dejar claro que en el siglo XVI los tlaxcaltecas consideraban al lienzo no solo un yaotlacuiloli, una pintura de guerra, sino también un mapa. ¿Cuáles son las rutas que siguieron todo este pelotón de tlaxcaltecas y también de coaquecholtecas al introducirse al territorio centroamericano? Tenemos pues que la ruta que se siguió es esta que nos presenta Laura Mateo en su excelente libro de Memorias de Conquista de 2017, que venían del centro de México, se van por todo, bordeando toda la costa pacífica a llegar a lo que ahora es Guatemala, porque recordemos que estas fronteras eran inexistentes en el siglo XVI, toda la de Guatemala, el contorno de Guatemala, El Salvador, Honduras, todas esas no existían. Entonces los tlaxcaltecas vienen y los coaquecholtecas vienen aquí por la costa pacífica y aquí empiezan a entrar a lo que ahora conocemos como Guatemala, Chetulul. Yo creo que no ven mi cursor, ¿va? Pero bueno, voy a tratar de explicarles más si no ven mi cursor. Empiezan ya a introducirse al territorio guatemalteco. Recordemos también que hay, así como aparece en la imagen, son varias oleadas de invasiones, de conquistas, que son relatadas que realizó Pedro de Alvarado, Jorge de Alvarado, Gonzalo de Alvarado, Diego de Alvarado y Gómez de Alvarado, entre otros, porque son varios primos y hermanos de la familia Alvarado. Alguien prendió su micrófono y me estoy oyendo doble también. Reducen la cantidad de dopamina. La dopamina ayuda al cuerpo. Leda. Gracias, Leda. Bueno.
Entonces tenemos a toda esta familia Alvarado introduciéndose en diferentes épocas, empiezan en el 24, pero sabemos que estuvieron tratando de apaciguar a los pueblos mesoamericanos hasta los 40 y más en algunas regiones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos presenta Laura Mateo en este mapa es que Pedro Alvarado tuvo varias incursiones del 24 al 26 y luego en el 36, porque en ese intermedio Alvarado se fue a España y a México. Luego Jorge de Alvarado estuvo en 1527, que son los relatos del lienzo de Coaquecholan. Luego Gonzalo de Alvarado en el 25, Diego de Alvarado entre el 24 y el 25, y en el 27 y 36, y Gómez de Alvarado entre el año de 1528 y 1530. Cada una de estas líneas representa a uno de ellos, y vemos que la ruta que sigue por Guatemala, Pedro de Alvarado, que es la que se relata en el lienzo de Tlaxcala, es la de la negra que está más cerca a la costa pacífica de Guatemala y que entra a El Salvador. Este es un acercamiento de las conquistas que vemos en El Salvador. Eso lo tomé de un libro de Heriberto Erquicia de 2023. Y en esta vemos el relato de esta conquista desde la vista de los españoles. Entonces, ay, perdón, creí que oía una alarma sísmica, pero no. ¿Todo bien? Espérame. No, sí, es una patrulla de policía. Bueno, y entonces vemos que esta es la ruta de Pedro de Alvarado, y la ruta de Pedro de Alvarado entra por la costa Pacífico, entra por un pueblo que se llama Mopicalco, Acatepec, Acajutla, Tacuzcalco, Miahuatlán y luego Cuscatlán. Esto es lo que reporta Pedro de Alvarado en su carta de relación de 1524. Esta carta de relación es del 28 de julio, si mal lo recuerdo, y se la manda a Hernán Cortés y pues le dice, pasamos por estos pueblos y en estos pueblos nos recibieron con guerra, aquí nos estuvimos tantas noches, Pero, ¿qué es lo que nos cuenta el lienzo de Tlaxcala? El lienzo de Tlaxcala, como les dije, son estas dos últimas filas las que nos reportan las conquistas de Guatemala y El Salvador, y es gracias a la copia de 1778 de Juan Manuel Illanes que tenemos toda esta región de Guatemala y El Salvador. Empieza en Zapotitlán, que es esta parte de aquí, Zapotitlán. Luego tenemos Guatemala, Tepanatitlán, luego Izcuintepec, Atiquipaque, que ya es el oriente, Tacisco, Guazacapán, Nacitla, Pasaco, y aquí se introduce ya al territorio salvadoreño. Como vemos, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala no se menciona este pueblo que se llama Mopicalco, ni se menciona en estas versiones el de Tacuzcalco, Acajutla, Miahuatlán. Entonces solo tenemos dos poblados del Salvador y tenemos de aquí a acá los de Guatemala. La versión que les acabo de mostrar de López Chavero y de Illanes, o sea, estas dos copias, nos enseñan solamente que pasaron los tlaxcaltecas por estos poblados. ¿Qué es, o cuál es más bien la diferencia con el texto de los tlaxcaltecas hechas por Diego Muñoz Camargo, que encontramos muchísimas más conquistas, invasiones? Encontramos todas estas. Entonces les vuelvo a poner el otro mapa para que se den cuenta de la diferencia. O sea, son 10 pueblos en el territorio guatemalteco y aquí no los voy a contar. Pero son todos estos. Entonces, esa es una de las grandes necesidades de tener todas estas versiones a la mano para hablar de este momento histórico. Luego, ¿qué tenemos para el lienzo de Coaquecholan? Los coaquecholtecas, como ya les dije, este relato es de 1527, el del lienzo de Tlaxcala es del 24, y entonces en el 27 tenemos toda esta ruta. El lienzo de Coaquecholan sabemos que está en su esquina
derecha de la pantalla está fragmentado, no tenemos esta parte del lienzo, lastimosamente, así que no sabemos por qué pueblos de esta parte pasaron. No tenemos la parte del oriente de Guatemala ni El Salvador. ¿Cómo se están reportando los topónimos? ¿Cuál es el orden de las páginas del lienzo de Tlaxcala, o más bien de los recuadros del lienzo de Tlaxcala? Tenemos siempre, si ustedes, nosotros también tenemos ahí una página, hicimos como un seminario que tuvimos en la UNAM, que se llama el Seminario del Lienzo de Tlaxcala, y la página en internet que creamos es lienzodetlaxcala.unam.mx. Y entonces en esta página del lienzo de Tlaxcala ustedes pueden ver todas estas versiones del lienzo de Tlaxcala que les he estado platicando, y ustedes pueden descargar también todo este material, está el dibujo a línea para que lo coloreen o lo usen para, no sé, para hacer miles de cosas que se me ocurren a mí que se pueden usar. Y esta versión también de Alfredo Chávez y Genaro López, y vemos, y esta es la que utilizo, esta lámina me gusta mucho, ya van a ver por qué. Todas las láminas del lienzo de Tlaxcala tienen el mismo orden. Está un español a caballo o a pie, pero con lanzas y con espadas. Hay dos tlaxcaltecas, que sabemos que son tlaxcaltecas, atrás del español sabemos que son tlaxcaltecas porque tienen este lazo en la cabeza, entrelazado, un lazo blanco con un lazo rojo. Tienen sus insignias para diferenciar de qué pueblos son de Tlaxcala, porque fueron muchísimos pueblos de Tlaxcala. Ahora nos referimos a Tlaxcala como que si fuera una ciudad, pero en ese momento eran muchísimos pueblos. Y abajo también hay un guerrero tlaxcalteca con un macuahuic, con estas herramientas de madera que tenían obsidiana a los lados, y están atacando a los pobladores que vemos que están desmembrados, con sangre, luchando con macanas y demás. Y arriba de todos estos que son los indígenas vencidos en esta lámina, hay una cara. Pero en realidad esto es un topónimo. Entonces, en escritura jeroglífica náhuatl, eso es lo que pasa mucho, que pues si no estamos acostumbrados a ver escritura jeroglífica, a ver los jeroglíficos, los podemos confundir con imágenes. Vemos acá que esto podría ser una cara de perfil, vemos la nariz, vemos un ojo como adormitado y vemos el pelo y unos cactus en el pelo de un personaje. Pero esto nos ayuda mucho. También el lienzo de Tlaxcala, una de los pros que tienen es que tiene en escritura alfabética náhuatl el nombre del poblado al que se están refiriendo. O sea, alguien leyó la escritura jeroglífica que está en la derecha, arriba en la derecha, y colocó en alfabético el nombre del pueblo. Y este es el pueblo de Tepeyacac. En náhuatl, la palabra yacac es nariz y tepet es cerro. Entonces, esto sería, no es literalmente la nariz del cerro, sino que quiere decir, se traduciría como a la orilla del cerro. Pero como es tan difícil escribir la palabra a la orilla del cerro, o sea, Tepeyacac, los nahuas utilizaban literalmente otra palabra que se le parecía y era esta palabra yacac, nariz. Entonces deciden escribir una nariz y un cerro. ¿Qué es lo que vemos para los topónimos de la región de Guatemala? Vemos que lo que hice en este trabajo, que ya les voy a dar también, que está en mi academia, hice traté de hacer una comparación de los pueblos que se mencionan en el lienzo de Tlaxcala y los que se mencionan en el lienzo de Coaquecholan, y comparé la manera en que los escribas estaban escribiendo el nombre de estos pueblos. Entonces, el lienzo de Tlaxcala, la versión de Diego Muñoz Camargo, que es el que tiene más láminas, tiene 29 topónimos. Y el lienzo de Coaquecholan tiene 27 topónimos.
Esto que está aquí abajo son unas tablas que yo uso para, pues usamos los epigrafistas para saber de qué manera estaban escribiendo los topónimos, si son logogramas, o sea, es un signo que refiere a una palabra, si son fonogramas es un signo que refiere a una sílaba, o sea, a un sonido, no a una palabra. Y hay maneras de diferenciarlos que ya se los voy a enseñar más adelante. Y después estaba haciendo en esta casilla que dice cerro, es la cantidad de veces que se escribe cerro. Porque una de mis hipótesis es que este cerro no se lee, pero eso creo que se los tendría que explicar si les doy un taller de escritura jeroglífica náhuatl. Les voy a pasar unos ejemplos de cómo están escritos ciertos poblados de Guatemala en el lienzo de Tlaxcala, que es el que tienen a la mano derecha, que van a hacer la escritura jeroglífica a línea, y el lienzo de Coaquecholan, que se encuentra a la izquierda. Este es el pueblo de Zapotitlán, o sea, Xetulul, y Zapotitlán es pues el lugar de los zapotes. Y entonces vemos que en el lienzo de Tlaxcala aquí está el zapotal, el palo de zapotes y el cerro, y en el lienzo de Coaquecholan esto que tendría que ser un palo también de zapotes y el cerro que se vuelven uno mismo. Eso no pasa en el lienzo de Tlaxcala. En el lienzo de Tlaxcala el cerro siempre se diferencia que son dos signos, mientras que en el de Coaquecholan los signos se unen. Así escribían los coaquecholtecas. El ejemplo este de Quetzaltenango, la manera en que lo escriben en el lienzo de Tlaxcala es con un círculo de piedras y 3 plumas de quetzal, y en el lienzo de Coaquecholan vemos que hay una muralla y un montón de plumas de quetzal. ¿Por qué? Porque Quetzaltenango quiere decir el lugar de la muralla del quetzal o de las plumas de quetzal. Luego tenemos Olintepeque, que es el cerro del Olín de movimiento, y este es el signo calendárico de movimiento, escrito a línea en el lienzo de Tlaxcala y a la izquierda en el lienzo de Coaquecholan, el que tiene color. Otro pueblo es Comalapa, que es el río de los comales, y vemos que en el lienzo de Tlaxcala hay un comal sobre un cerro, y en el lienzo de Coaquecholan el comal se encuentra dentro del cerro. Luego tenemos Chimaltenango, a su mano derecha tenemos el escudo. Chimaltenango quiere decir el lugar de la muralla de escudos, y entonces a la derecha tenemos un escudo que posiblemente era otro escudo a su lado, y una muralla como piramidal. Y luego a la izquierda, en el lienzo de Coaquecholan, tenemos en gran tamaño el escudo y arriba está la muralla. Tequisistlán quiere decir el lugar de los cangrejos, y entonces tenemos cangrejo usado en los dos lienzos. Al igual que tenemos Teculután, que es el lugar del tecolote, y tenemos el uso del tecolote para estos dos lugares. Otros animales es Quilitzinapan, que quiere decir el río de esta ave, Quilitzin, no me acuerdo cómo se traduce al español, pero tenemos el río aquí abajo del ave a la derecha, y en la izquierda tenemos al ave dentro del río. Sontecuapan, que es lo que ahora conocemos como Amatitlán, está a la derecha un cráneo de Tzontli, cráneo o cabeza, adentro del apan del río. Entonces es río de los cráneos, Sontecuapan. Y en el Coaquecholan solo utilizan el cráneo, no utilizan el río. Otro ejemplo de Petapa, que es el río de Petate. Entonces tenemos a la derecha el río y el Petate, que es en el lienzo de Tlaxcala, y en el Coaquecholan el río pasa debajo del Petate. A nosotros en la epigrafía nos interesa mucho todas las reglas, como nuestras reglas de ortografía, digamos, en la escritura alfabética. Entonces también existen reglas de escritura en la escritura jeroglífica, y entonces este es uno de los detalles de la escritura jeroglífica que se llama el determinativo semántico.
¿Qué quiere decir? Que algunos signos no se leen, pero nos explican o nos relatan de qué se trata. Y yo estoy proponiendo que el cerro no se lee, sino que es solamente como un determinativo de que esto es un lugar, un pueblo. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque tenemos, por ejemplo, en el lienzo de Coaquechola, 2 ejemplos de 2 pueblos, que sabemos que es Zapotitlán, el de la izquierda, y Suchitepeques, el de la derecha. Ambos pueblos los escribieron con el signo del cerro, pero solo se lee el nombre del cerro en Suchitepeques, no en Zapotitlán, porque no es un pueblo que se llama Zapotepeque. Otros ejemplos de determinativos semánticos donde no se lee el cerro es Acatenango, el primero, el de en medio es Jocotenango, vemos el cerro pero no termina en Tepet, sino en Co, y Quetzaltenango. Otra regla de escritura que existe es que podemos tener infijos. Eso quiere decir que un signo se pone adentro de otro signo. Entonces tenemos Citlalapan, aquí Citlal y estrella, adentro del signo de río, Apan, y aquí tenemos el Sontecoma, que ya lo vimos, el cráneo adentro del Apan. Y en el lienzo de Coaquecholan tenemos muchísimos ejemplos de eso infijo, de que un signo se pone adentro de otro signo, como el de Comalapa, el de Quilitzinapan o Acatenango. Esto sucede en documentos del siglo XVI del centro de México. Como podemos ver, si alguno de ustedes ha venido a la Ciudad de México y se ha subido al metro, va a ver que el signo de la estación de Coyoacán es la que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, es un coyote. Y si se dan cuenta, ese coyote tiene un círculo a la altura de la panza. Y ese círculo en náhuatl, esa palabra se dice coyocti, que es agujero. Entonces, en ciertos lugares se pone infijo este otro signo que suena igual que coyote, coyocti, coyote. Y eso se llama infijo, estar adentro. Esto sucede en el centro de México. Este ejemplo del coyote viene en el Códice Mendoza, pero también tenemos en otro documento que es el Teyerianus Remensis a este ave, que en náhuatl se dice totot, y el ave está adentro del cerro. Y es lo mismo que sucede en un documento que estoy actualmente trabajando para mi tesis de doctorado, que es el título de Santa María Ixhuatán, que se encuentra en Santa María Ixhuatán, como su nombre lo dice, en Santa Rosa, y a este documento del siglo XVI está relatando los linderos de la población de Santa María Ixhuatán, porque es un pleito de tierras con Santa Anita Nextiquipaque, su poblado de al lado. Y si ustedes se dan cuenta, en el único cerro que no está todo pintado de negro, vemos la silueta de un ave, y ese cerro se llama Huilotepetl, y Huilot es paloma. Entonces, ahí vemos que está sucediendo exactamente lo mismo que les enseñé en estos ejemplos. Entonces, haber hecho esto del lienzo de Tlaxcala, el lienzo de Coaquecholan, me sirve también a mí para trabajar otros documentos que sí fueron hechos en Guatemala y que fueron hechos por poblaciones nahuas, que son estos nahuas que ya habitaban el territorio guatemalteco antes de 1524. ¿Qué tenemos para El Salvador? Como ya van a ser las 9, voy a pasar esta parte rápido porque me iba a detener a hablar uno a uno de los topónimos, pero en El Salvador, para el caso de El Salvador, tenemos 15 poblados que son mencionados en el lienzo de Tlaxcala y contra 5 o 6 que son mencionados por Alvarado, que es lo que les digo que es lo bueno de comparar las versiones, porque cada quien tiene su versión de cómo sucedieron los eventos. Entonces tenemos el pueblo de Acatepec, que está escrito, aquí está el Acat, las cañas, Tepet, cerro, está el sitio de Cuextlan, que quiere decir el lugar del extranjero, el del Huasteco, aquí está el signo del Huasteco y el cerro, Axotlan, que quiere decir el lugar de esta planta en particular, aquí está el cerro, Tacuxcalco, bueno, el actual Tacuxcalco, que es Tlacoxcalco, que está aquí, es la casa de los dardos, aquí está la casa y los dardos, está Tecpan Itzalco,
aquí está el signo de Tecpan y el itz de sal, que está dentro del, o sea, este es un infijo. Está Yopicalco, que es la casa, aquí está la casa de Yopi, de la deidad Yopi, o sea, de Tlaloc. No, perdón, de Xipetotec, que es otro nombre, Yopi, la deidad Yopi. Está Miahuatlán, que es el lugar de las espigas de maíz. Está Teyocan, que es el lugar de las muchas piedras. Está Cuscat, ahí usan el signo de un collar, o sea, una cosa, una joya. Está Xilopango, que es el lugar de las banderas del jilote o de los muchos jilotes. Está Quetzalapan, el río de los quetzales. Entonces está escrito con 3 plumas de quetzal y el río. Xochitepec, que es el cerro de las flores. Y el último ejemplo es el del Sensonapan, que es el actual Sonsonate. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que yo trabajo estos documentos desde una tradición que se llama la gramatología, utilizando todas las herramientas que usan los epigrafistas. Hay otras tradiciones que trabajan los códices de otra manera y algo que a mí me sirve de la gramatología, o sea, de adentrarme a estos documentos desde la epigrafía, desde las herramientas de la epigrafía y los sistemas de escritura jeroglíficos, es que hay mucha gente que dice que estos documentos o esta escritura se entiende y se puede traducir solo con ver las imágenes que representan. Entonces, yo puedo, así como Comalapa, yo puedo decir, bueno, ahí hay un comal y entonces yo sé que ese lugar se llama Comalapa. Pero no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque este ejemplo de Sonsonate, o sea, de Sensonapan, como se llamaba en el siglo XVI este poblado, vemos que tiene unas mazorcas de maíz y un río. Entonces son 2 signos diferentes, el Sen de Centli, maíz, y el Apan de río. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que si nosotros quisiéramos traducirlo al español, estaríamos traduciendo las mazorcas del río o el río de las mazorcas. Pero no es tan fácil la escritura jeroglífica náhuatl, porque aquí lo que estamos dándole prioridad es a los sonidos. Y entonces, Sen-Apan se traduce como el río de los 400 o los 400 ríos. ¿Por qué? Porque hay una palabra en náhuatl para decir 400 que no se puede escribir el número 400, no hay una manera en náhuatl, o los escribas más bien no prefieren escribir la palabra 400, sino que escriben algo que se parece, como el de Yacatepec, que les enseñé de la nariz, de Tepeyaca, perdón, que les enseñé de la nariz, que como no hay una manera fácil de escribir a la orilla deciden escribir un signo parecido, que el sonido sea parecido, y pasa lo mismo con el sonido de Zen o Sentli. Bueno, aquí ya estoy por terminar. Esto es el ejemplo de el infijo, eso de que un elemento está adentro de otro para la parte de las conquistas del Salvador. Les quiero enseñar también con esta imagen que los escribas deciden a veces qué tipo, nosotros les denominamos variantes de signos a esto que vemos acá, que es el mismo pueblo de Tacuxcalco escrito de 2 maneras diferentes, perdón, es el pueblo de Tacuxcalco a la derecha y Yopicalco a la izquierda, pero si se dan cuenta las casas están escritas de diferente manera, pero es el mismo sonido. Entonces son variantes de signos, no es otro signo. Igual pasa con la palabra de río, la palabra de Lapan. Estas son 2 versiones de escribir río. Y nosotros sabemos que quieren decir exactamente río, a pesar de que lucen un poco diferente. Bueno, como les decía ya para terminar, la importancia de haber revisado estos documentos es que ahora podemos hablar de que estos mapas, estas versiones que se nos han contado hasta el momento de hoy,
que nos relatan solo la versión de los españoles, con estos dos mapas ya la podemos transformar o hablar de estas otras versiones, más bien, como el lienzo de Tlaxcala y el lienzo de Coaquechola. Y entonces la conquista de El Salvador nos quedaría mucho más poblada gracias a la versión tlaxcalteca que a la versión española, en que solo se nos comentan 4 o 5 pueblos. Fíjense que ya son las 9, así que creo que no les voy a contar de esto. ¿O qué hacemos? Dale, si quieres, dale. Me faltan 6 Dale. slides, va. ¿Qué pasa con los nombres de personas, los antropónimos? Sucede exactamente lo mismo que con los topónimos. Algo que hay que tener en mente también es que los nahuas deciden escribir y utilizar la escritura jeroglífica no para contar o para relatar grandes eventos como sucede en las estelas mayas y la escritura jeroglífica maya, sino que los nahuas deciden poner imágenes y a estas imágenes les ponen escritura solo a los lugares y a las personas. Entonces tenemos varios documentos de Tlaxcala, por ejemplo, que son este es el fragmento de Texas, aquí está el momento en que llega Hernán Cortés a saludar a Xicoténcat, a presentarse con Xicoténcat, que se dan la mano, aquí está Malintzin abajo, y vemos que en la siguiente página, aquí les pongo el dibujo a línea, se encuentra Hernán Cortés en la casa de Xicoténcat y Marina hablando, dando la traducción, Malintzin, pero si se dan cuenta, el gobernante que está sentado, indígena, tlaxcalteca, tiene una abeja que le sale de su cabeza. Ese es el signo de Xilo, para referirse a que ese personaje es Xicoténcat, de Xico, perdón, que es abejorro. Y atrás vienen otros dos personajes tlaxcaltecas, que son otros 2 gobernantes tlaxcaltecas, y esos 2 gobernantes también tienen signos en sus cabezas, sobre sus cabezas, y esos 2 signos son los signos de sus nombres, Tlehuexolotzin y Maxixcatzin. Esto me sirvió a mí para proponer que en el lienzo de Coaquecholan aparecen 2 personajes que posiblemente tienen nombre. Y los 2 personajes que posiblemente tienen nombre es un coaquecholteca, que lo vamos a ver en la siguiente slide, y este personaje que es un español. Está escrito con el signo de Xochitl, de flor, y de Arch, agua, al igual que un ejemplo de otro códice en el centro de México que está escrito Xochihua, Xoch, flor, y agua. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XVI? Los nahuas se encuentran con el problema de otro idioma y quieren escribir con sus signos los nombres de esos otros personajes. Entonces yo estoy proponiendo que este personaje que tiene la banderola se llama Juan y que por eso escribieron Shoa, Xuan. Así sonaba en el castellano del siglo XVI, Xuan. Y entonces los nahuas usan estos 2 signos que antes se usaban para escribir el nombre de Xochihua, para escribir Xuan. Y el otro ejemplo que tengo de Coaquecholan también es el de este guerrero, que en su espalda tiene 2 signos jeroglíficos. El de tepón, posible árbol que yo propongo que es un ahuehuete, pero con este ejemplo no sé si es el nombre del personaje o quizá el rango militar que tiene este personaje. Y aunque ustedes no lo crean, hemos terminado y las últimas 2 slides son solo para recordarles que se metan a la página del lienzo de tlaxcala.unam.mx, que ahí pueden usar todas las imágenes que están. Solo les pido que por favor siempre se refieran a que esas imágenes vienen de esta página para que más gente se meta a la página y descargue todas las imágenes y se pueda divulgar toda esta versión tlaxcalteca de los eventos que sucedieron a principios del siglo XVI. Este es el artículo que les contaba que escribí sobre la conquista, invasión del territorio guatemalteco. Está en este libro, pero está un PDF que puse en mi academia y la parte de las conquistas del Salvador que va a salir publicado
también digital y físico, en una revista en El Salvador que se llama la revista Coto. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Margarita, por esta presentación que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, por favor, vamos a empezar. Quisiera pedirles que nos escriban 3 preguntas en el chat, por favor, para poderlas plantear a Margarita, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Si hay unas preguntas, vamos a ver. Dice, ¿el lienzo de Tlaxcala se encuentra evidencia de los primeros esclavos africanos que arribaron a Centroamérica? Sí, en efecto. Y es bien bonito porque aparece, bueno, bonito y no bonito, por supuesto, porque primero porque es gente esclavizada, pero en el lienzo de Coaquecholan, lastimosamente, este africano aparece muy cerca de donde está cortado el lienzo, así que seguramente del otro lado del lienzo, que yo espero que quien lo tenga en su casa se dé cuenta de el valor que tiene este documento y ya lo dé a algún archivo para que podamos seguir estudiando este documento, pero ahí aparece la primera imagen de un africano en Centroamérica. ¿Por qué? Porque ya aparecen en otros documentos del centro de México, tenemos imágenes de africanos esclavizados y de no esclavizados, que es muy importante también. Hay un encomendero muy famoso que se llama Juan Garrido, que aparece en varios documentos del centro de México y que se sabe que venía con Hernán Cortés y era una de sus manos derechas. Muy bien. ¿Consideras que el señorío de Cuscatlán en El Salvador gozaba de una unidad tribal a diferencia de los quichés y cachiqueles que peleaban entre sí, dificultando a Pedro Alvarado la conquista de la zona? Interesante pregunta. No la contestaría tan fácil porque, a ver, ¿quién fue el que trabajó ahí? Porque no sabemos con certeza. O sea, sabemos que los de Cuscatlán sí peleaban, por supuesto, eso era algo muy mesoamericano, pelearse con los vecinos. Pero no me recuerdo en este momento, bueno, y no solo de Mesoamérica, pues de todo el mundo, por supuesto, los linderos territoriales siempre han sido las razones de muchas guerras. Pero los de Cuscatlán, no me recuerdo exactamente, o sea, te puedo hablar de Izalco. Izalco lo tengo muy fresco porque son las poblaciones que estoy trabajando para mi tesis de doctorado y que estoy comparando con las poblaciones del oriente, pero en Cuscatlán también habían muchas guerras y también era algo que se compartía como con los quichés y los cachiqueles. Y los quichés y cachiqueles no eran que solo se peleaban entre quichés y cachiqueles, también se peleaban quichés contra quichés, cachiqueles contra cachiqueles. De hecho, deberíamos de replantear esos términos también y empezar a referirnos, así como nos referimos a los cuscatlecos, a los izalqueños, referirnos a los quichés y los cachiqueles según el territorio. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero yo creo que Cuscatlán era igualito que Izalco y que los demás señoríos grandes. Esta pregunta es interesante. Dice Floripuac, ¿los conflictos territoriales podrían abordarse a partir de este conocimiento o podrían agravarlos? Podría, claro, por supuesto. Por eso hay que tener cuidado con las versiones y también tener en mente que estos conflictos territoriales existen desde hace mucho tiempo. O sea que, por supuesto que yo presente estos acercamientos y esto, pues yo no puedo hacer nada con cómo se recibe esa información en este momento, en la actualidad. Y así como Carlos Freddy nos contaba, o sea, nos explicaba en su charla anterior cómo se manipuló en el siglo XIX esto de las fundaciones de las ciudades y tratar este 1524 como la gran fundación de lo que conocemos ahora como Guatemala, y eso no sucedió en 1524. Entonces también nos permite replantearnos todo lo conocido. Muy bien. Clara, excelente disertación, Margarita. Tengo una duda con respecto al gesto de apuntar con el índice. ¿Por qué esto indica palabra, hablar?
Pues eso está relatado en documentos alfabéticos, en varias culturas, no es solamente en la náhuatl, que es muy interesante, también aparecen en documentos mayas, aparece en Egipto también que la gente está haciendo así, también esa manera de apuntar no solo significa hablar, sino también hacia dónde se debe leer. Es muy interesante ese signo y aparece muy seguido en los documentos pictográficos. Perfecto. Y una última de Darlene Escobar. Se menciona en los lienzos algo sobre la conquista de la Verapaz. Sí, en el Cuaquecholan aparece Cubulco y aparece Tequisistlán. Esos dos pueblos son de Verapaz, de las Verapaces. En el lienzo de Tlaxcala no se menciona. Perfecto. Bueno, hay saludos de varias personas. ¿Puedo Entonces, decir algo? sí, sí, sí. Gracias a todos los saludos. Es que estoy viendo aquí en el chat que dice Alex Osorio. Sonsonate en náhuatl significa Sunsunat, innumerables aguas. Sí, por supuesto. Es que el número 400 en la cosmovisión mesoamericana quiere decir abundancia. Entonces, por eso le digo yo los 400 ríos. O sea, los muchos. Ya terminé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por estas dos magistrales conferencias que nos has dado. Nos has compartido muchísimo conocimiento. Les pedimos, por favor, que nos acompañen. Julio, perdone, ¿me podría dar un tiempito? Escrito, por favor. No me da tiempo. ¿Puedo Entonces, decirle rápidamente algo ahí a la conferencista? es que ya es tarde, entonces Disculpe, por eso lo habíamos pedido por escrito. No hay ningún problema, que tenga buena noche. Entonces quisiera pedirles un gran favor, si nos pueden ayudar llenando la asistencia, por favor. Edwin acaba de colocó la asistencia y bueno, de esta manera pues damos las gracias le damos las gracias, Margarita, por esta magistral conferencia. Gracias por apoyarnos con estas dos conferencias que pues hemos visto, nos han enseñado muchísimo a replantearnos pues estas ideas que tenemos sobre la conquista. Y creo que en este 1524, 2024, en estos 500 años, pues es replantearse desde la academia este proceso. Así que muchísimas gracias, buenas noches a todos y pues les pedimos que estén pendientes a nuestras próximas actividades. Saludos cordiales a todas y todos. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.